Buenas tardes a todos. Me complace estar aquí presentando este acto con el que el Ayuntamiento de Elena reconoce las labores y tareas de este año 2017 de muchas personas y entidades del municipio. Antes de comenzar con la entrega de premios, va a haber una intervención, así que os dejo sin más dilación con la alcaldesa del Ayuntamiento de Elena, Gemma Álvarez Delgado, que será quien presente los premios en su inicio. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta segunda gala de los Chenizos. Sabéis que esta gala es el segundo año que la hacemos y la verdad estamos muy orgullosos porque ya está instaurando muy bien el concejo. Sabéis que le damos varios premios pues, al comercio, a la cultura, a la educación, al turismo. Tenemos herencias muy relevantes en el concejo, gente muy importante que estamos muy orgullosos de ellos. Hoy vais a ver aquí desfilar por este escenario pues, a gente tan importante, voluntarios que ayudan a la gente mayor, a pequeños comerciantes, pero que sin embargo son grandes personas y abren su negocio cada día con una sonrisa, pues a pequeñas asociaciones de vecinos que se juntan en el pueblo para hacer, aunque son pequeños pueblos, hacen grandes cosas por el pueblo, pues a campeonas y bicampeonas del mundo, a grandes deportistas de élite. La verdad es que hacemos un poco de todo. Somos un sitio privilegiado, sobre todo por nuestras gentes, a la vista está que hay hombres y mujeres, jóvenes, adultos, de todos los tipos, y hoy vais a ver un claro ejemplo. Yo quiero decirle a sus premiados que enhorabuena, que estamos muy orgullosos de ellos, muy orgullosos de ser lenenses y de que sean vecinos nuestros, y que son un ejemplo y que son una de las ventajas que tenemos en Elena y que hay que cuidarlos y cada año pues iremos premiando a más gente del concejo. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Bueno, como bien decía la alcaldesa, es la segunda edición de esta gala Lenenses del año, en este caso Llenizos 2017, y con ella el Ayuntamiento pretende destacar esa labor de algunas personas u organizaciones del municipio que seguramente todos conoceréis. Desde las distintas áreas municipales, en concreto 5, y después de reunirse y debatir, han propuesto galardonados y galardonadas a los que vamos a ver a continuación. Y han atendido a criterios que ponen en valor el trabajo, la trayectoria, la responsabilidad, la colaboración, la entrega y la constancia de todos ellos, sobre todo siempre en vinculación con el municipio. Queremos dar la enhorabuena a los galardonados, nos detendremos en cada uno de ellos ahora y sobre todo las gracias a todos y todas los que han contribuido a la realización de esta gala y en especial a todos los que estáis presentes esta tarde aquí en el Teatro Vitalanza. Así que volvemos sin más dilación a comenzar con los premiados que son los protagonistas. Desde el área de festejos, comercio, consumo y participación ciudadana, se busca dar un impulso al desarrollo local, implicando, por supuesto, a todos en la participación del municipio. En este sentido, se han establecido dos categorías diferenciadas de premios. Por un lado, uno de consumo y comercio como participación económica, y por otro, uno del Departamento de Festejos y Participación Ciudadana, que alude a la participación social. Aunque bien tengan distintos intereses, es cierto que hay un hilo conductor común entre ellos, y es que se trabaja desde ambos en dar a conocer y potenciar los recursos del concejo. En el caso del primer premio, el premio de comercio y consumo, en este área se ha querido destacar un comercio muy concreto, emblemático para la Pola. Y hay que resaltar que se trata de un negocio que fue pasando de generación en generación hasta hoy, hasta nuestros días. Comentar también que hemos contado siempre con la colaboración de sus propietarios en todas las actividades del concejo. Estamos hablando, la conoceréis, de la librería Miguel, que comenzó su andadura ya por los años 30 de la mano de Miguel González y que continuaron su hija Mariflor y su yerno Eligio, el cual lleva casi 50 años al frente del negocio, que se dice pronto. Tanto Miguel como Eligio vivieron rodeados de noticias, no solo por la venta de periódicos a todos los lenenses, sino también porque fueron corresponsales del Diario de la Nueva España, este último hasta los años 80. Es una de las librerías más antiguas de Asturias que continúan abiertas y en la que ya lleva años también Mariflor, nieta de Miguel y que protagoniza la tercera generación. Con todos vosotros, la librería Miguel.
2017 Consumo Comercio para la Librería Miguel. Entrega el premio la concejala de Festejos, Comercio, Consumo y Participación Ciudadana, Pamela Andrea de la Fuente. Para la próxima, si nos organizamos, subimos el que entrega el premio por un lado y el premiado por el otro. Y como decía, hay dos premios en este área. Y después de la Librería Miguel, viene el turno del Premio de Participación Ciudadana. Y desde este área lo que se ha querido es agradecer a la Asociación de Mejoras de Carabanzo la labor realizada, tanto desde su creación hasta ahora, como en concreto los avances que han llevado a cabo en este año 2017. Así pues, se quiere destacar que durante este último año se ha mejorado el entorno del palacio, se ha arreglado el camino hasta el depósito de agua y se ha constituido la organización como un ejemplo a seguir en la colaboración de Festaferes. Es por eso que se premia con el Premio de Participación Ciudadana a la Asociación de Mejoras de Carabanzo. Premio de Participación Ciudadana Llenizos 2017 para la Asociación de Mejoras de Carabanzo. Entrega el premio la propia alcaldesa de Pola de Lena, Gemma Álvarez Delgado. Cambiamos de área y continuamos con el reparto de premios y en este caso con un premio nuevo, el que otorga el área de Obras y Servicios, Urbanismo, Gestión Ambiental y Política Forestal. En este caso el premio de Obras, que es nuevo de esta segunda edición, lo entrega el Ayuntamiento de Lena por primera vez al pueblo de Zurea y en particular a la Asociación de Vecinos de esta localidad, que lleva trabajando 13 años por conservar el pueblo. Con este premio queremos reconocer el trabajo y esfuerzo que se desarrolla en los pueblos del concejo y por lo tanto será el primero, pero seguro que no el último, en entregarse en este tipo de gala. Hoy, en esta, vamos a entregar el premio a la Asociación de Vecinos, pero es extensible para todo el pueblo. Han promovido obras y han participado en su desarrollo a través de las sextaferias. Han defendido y tratado de conservar su entorno y han impulsado numerosas actividades sociales. Son un ejemplo de lucha y de conservación del entorno rural del concejo. Un espíritu que ha sabido transmitir a todas las generaciones y una muestra más de que la unión hace la fuerza.
Así pues, se estrena el primer premio de obras de Inicios 2017 con la Asociación de Vecinos San Miguel de Zurea. Entrega el premio al concejal de Obras y Servicios, Urbanismo, Gestión Ambiental y Política Forestal, Jesús Fernández Suárez. Proseguimos en nuestro camino por las áreas municipales y en este caso vamos a dar al área de bienestar social, vivienda y mujer. Este premio de bienestar social tiene un cariz muy especial y es que corría el año 2010 cuando dos socios del Centro Social de Personas Mayores de Lena, profesores y recién jubilados, aceptaban el proyecto como maestros en dicho centro para un grupo de 15 mujeres que se habían quedado sin docentes desde la remodelación del Centro de Adultos de Mieres. Ellos son Fermín y Miguel. Más tarde se incorporaría Enrique Vaquero, hasta junio de 2012, que concluye este programa. Nuevamente se inició la búsqueda. Reciclamos profesores, jubilados, ofrecemos alumnas muy motivadoras y agradecidas y al módico precio de 0 euros de sueldo. Y llegan dos nuevas profesoras, Gelos y Covadonga, que empiezan las clases en octubre de 2013 y continúan en la actualidad. Paralelamente a esta escuela, hubo un pequeño grupo con unas necesidades específicas de alfabetización, así que en 2016 llega al centro un recién jubilado que busca un proyecto de colaboración en el que participar. Él es Lito. Reconocer la labor de personas voluntarias es no solo un placer, debiera ser casi una obligación para todos nosotros. Pese a que la mayoría de estas personas expresan su sorpresa, incluso llegan a manifestar incredulidad a la propuesta de tal reconocimiento, es justo que el resto de la comunidad, la que formamos el resto de personas, sus vecinos, sepan de esta labor desinteresada que llevan a cabo. En este año, la Comisión Municipal de Bienestar Social, Vivienda y Mujer, en sesión celebrada el 31 de agosto de 2017 y como no podía ser de otra manera por unanimidad, ha acordado otorgar este galardón de Lenenses del año 2017 al grupo de voluntarios y voluntarias pedagógicas que colaboran y continúan colaborando con el aula formativa del Centro de Personas Mayores de La Pola. Aquí conocemos un poco más de ellos. Enrique Vaquero García, Ángeles Velasco Mejido, Covadonga Botas Menéndez y Francisco Manuel García Pérez. Entrega el premio la concejala de Bienestar Social, Vivienda y Mujer, Natalia Hilagas García, la teniente alcalde Ángeles López González, el Grupo Municipal Compromiso, representado por Agripino Pérez Acebal, y 3 concejales más, José Manuel Arbeso Santamaría, Marcelino García Díaz y Daniel Sánchez Bayón.
La siguiente área en la que nos paramos es el área de Cultura, Juventud y Política Lingüística, que reconoce dos premios, uno a la cultura y otro a la mocedad. En este caso, el de Cultura tiene nombre propio, y es que el 19 de diciembre de 2015 se iniciaba la andadura de la asociación Vindonus. El interés por el patrimonio que nos rodea de un pequeño grupo de personas hizo posible ese comienzo, al que se ha ido sumando poco a poco muchísima más gente. La UNESCO, en 1982, definía el patrimonio cultural de un pueblo como el conjunto de las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del propio alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresaban la creatividad de ese pueblo. Por desgracia, para la gran inmensa mayoría de los lenenses, nuestro patrimonio es el gran desconocido. Y lo que no se conoce no se puede apreciar y mucho menos proteger. Por ello, la asociación trata de dar visibilidad a todos esos tesoros ocultos, con las rutas guiadas, las charlas patrimoniales y la revista que vio la luz a principios de verano. Quedan muchos senderos por recorrer, arquitectura que proteger, sabiduría popular por escuchar y un montón de sinfín de cosas en nuestra región. Lo cierto es que Vindonus las protege y las cuida para nosotros. Por su trabajo de protección y promoción del patrimonio cultural de Lena, el Premio Cultura Llenizos 2017 lo recoge la Asociación Vindonus. Entrega el premio la concejala de Cultura, Juventud y Política Lingüística, Rosa Morán Monteiro.
tienen tantas aptitudes que era difícil englobarlos en un solo premio, en un solo área. Así que el premio de Mocedad de Juventud de este año va para dos jóvenes lenenses por su implicación y participación en varios ámbitos de la vida a pesar de su corta edad. Uno de ellos corresponde a una chica, una joven lenense, que nos cuenta que en unos días cumple 16 añitos y que cursa primero de bachillerato en La Pola. Es buena estudiante y muy participativa. No tiene claro qué va a hacer en el futuro, pero sí sabe que se inclina por las carreras de ciencias. Aprovecha todas las opciones que se le presentan, como tiene que ser. Realiza la ESO en bilingüe, en francés, y acude a campamentos en ambos idiomas. Hace viajes con su centro escolar y participa en todos los cursos y actividades que puede, ya sea surf, pádel, piragüismo. Le gustan mucho los deportes, a la vista está, y practica habitualmente karate en el Club Karate Elena, donde es bien conocida y tiene ya el cinturón marrón. Por supuesto, no se queda ahí, y es que con 16 añitos tiene ya en mente prepararse para obtener el cinturón negro. Practica también desde los 7 años, ha tenido tiempo para todo, la natación en la Escuela de Natación de La Pola, participando en varias competiciones. Y por si eso fuera poco, pertenece también al Club de Natación Sincronizada Sincro Oviedo desde hace varios años. Así que podemos decir que lleva a sus espaldas muchas exhibiciones y competiciones en las que ha obtenido varios premios. Otra de sus pasiones, porque aún tiene tiempo para desarrollar más aptitudes y pasiones, son los animales. Tiene 2 perros y un gato, y también monta a caballo. Entre sus próximos proyectos está el prepararse para el título de juez sincronizada, el de monitor de natación y el de socorrista acuático. Lo que queda por ver es dónde sacará tiempo para preparar todo este tipo de formaciones. Dice que es muy tímida, se considera afortunada con su familia y le gusta mucho leer y escuchar todo tipo de música, pero sobre todo, y para eso está en la edad, disfrutar de sus amigos y amigas. La conocemos un poco más. Así pues, nuestra Yeniza 2017 es Irache Arias Ríos. Entrega el premio a la concejala de Festejos, Comercio, Consumo y Participación Ciudadana, Pamela Andrea de la Fuente. Y es que La Pola no solo tiene yenizas, y después de Irache llega Iván, nuestro Yenizu 2017. Nos cuenta que tiene 15 años y vive en Ronzón. Le gusta esquiar, nadar y andar en bicicleta, además de, por supuesto, ir a la playa con la familia. También disfruta yendo a las vacas con su padre y amigos, y es que el chiquillo es trabajador. Por el verano ayuda a su padre con la hierba. Cuando tenía tan solo 11 años ya hizo el Camino de Santiago con su padrino y su prima, y con ellos se fue también a Londres, sin miedo a cruzar fronteras. Pero lo que más le gusta es el fútbol, y es que Iván empezó jugando en el Lenense, donde se formó, y 2 temporadas después en el Real Oviedo. Actualmente, perteneciente al Real Oviedo, está cedido en el Langreo Eulalia.
Participó en el certamen de teatro en asturiano, ganando el primer premio en el apartado de monólogos, así que es un chico de lo más completo. Le gusta escuchar música, ver la tele y jugar a la Play con su hermano. Iván Fernández Rodríguez en el escenario. Entrega el premio la concejala de Cultura, Juventud y Política Lingüística, Rosa Morán Monteiro. Volvemos a avanzar en este recorrido por las distintas áreas municipales en las que el Ayuntamiento de Lena reconoce el trabajo de organizaciones y con ciudadanos. Y en este caso vamos al área de Educación, Deportes y Turismo, que se divide a su vez en tres premios diferenciados. En el caso del turismo tenemos que hablar de una persona muy relevante, y es que con una actividad investigadora y docente basada en el descubrimiento del entorno, sobre todo desde el prisma del léxico y el origen de las palabras y vocablos, este premiado ha analizado la historia rural, su poblamiento y su toponimia, con un campo de trabajo que no es otro que el propio paisaje Yenizu y el paisanaje Astur, y siempre a través de la experiencia propia o compartida in situ sobre el terreno, por caminos, calelles, mallaes y lugares. El área de turismo del Concello de Lena considera meritorio otorgar el nombramiento Yenizu 2017 al doctor Concepción. Su labor es fuente obligada de referencia y estudios de aquellos que diseñan visitas en el patrimonio natural o cultural de Lena. También, por supuesto, en las actividades turísticas que se realizan en espacios muy puntuales y concretos de la geografía lenense. Académico, didáctico y prolífico, sus obras y estudios son frecuentes en la forma falladiza de comprender el concello y su xente. Además, para variar, es profeta en su tierra, y es que escolares y vecinos, mayores y parroquianos, grupos de estudio y visitantes, y también estudiantes en general, comparten su actividad y saber, creando un bagaje cultural único y especial en Lena. Así que el acervo etnográfico y toponímico Yenizu lo representa él. El premio de Turismo Yenizu 2017 es para Xulio Concepción Suárez. Entrega el premio el concejal de Educación, Deportes y Turismo, Rolando Díaz Ordóñez.
abandonamos el área de educación, deportes y turismo y nos paramos ahora en el premio de educación. Y es que el área municipal de educación, en su línea de reconocimiento de los valores pedagógicos, quiere premiar a los docentes que a lo largo de toda una vida dedican a la enseñanza inculcando este tipo de valores. Así que se hace entrega del galardón correspondiente a la que fue profesora y durante la última década tutora de la Escuelina de Pajares. Ella es Ana Elvira Fernández López y la conocemos un poco más. Se entrega el Premio de Educación Inicios 2017 a Ana Elvira Fernández López. Entrega el premio el concejal Jesús Fernández Suárez. Lo va a entregar Jesús Fernández, pero no lo va a entregar ahora. Así que un aplauso para ella por su dedicación en los colegios. Llegamos ya a la última parada, una parada que se centra en los deportes. Y es que el Concejo de Lena tiene la suerte de poder reconocer en este ámbito la trayectoria deportiva brillante e internacional de dos mujeres del Concejo. En este caso, mujeres que destacan por ser brillantes en sus distintas categorías deportivas y por otras cosas que tienen en común. Ambas son de uno de los barrios más populares de La Pola, La Calella. La primera de ellas, Esther, con una impecable trayectoria a sus espaldas en el mundo del atletismo, atesora galardones y oros en prácticamente todas las distancias competibles. Fue elegida como mejor deportista local de la década 2000-2010, fue campeona de España de 3.000 metros en pista cubierta, campeona de Europa de maratón y este año ha logrado ni más ni menos coronarse como campeona del mundo en su categoría de veteranas, de más de 45 años de media maratón, aquí cerquita, en Daegu, Corea del Sur. Así que vamos a conocer un poco más de esta campeona. The way I feel, the way I feel, I'm standing still. Nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you, I'm missing you. Where else can I go?
pena interrumpir un aplauso, pero seguro que ahora te dan otro. Por su incansable ejemplo para los deportistas y los que no lo son, el premio Llenizos 2017, el primero de ellos de deportes, va para Esther Álvarez Herrero. Entrega el premio el concejal de Educación, Deportes y Turismo, Rolando Díaz Ordóñez. Dicen que los últimos serán los primeros y en este caso es verdad porque la segunda de nuestras premiadas en el área de deportes es una promesa ya consolidada, aunque eso parezca una contradicción. Y es que a pesar de su corta edad, Marta, en el mundo del hockey sobre patines ya puede presumir de ser campeona de Asturias en múltiples ocasiones con el Club Patín El Pilar. Además, por si eso fuera poco, campeona de España con la selección asturiana y campeona de la Hockey Liga con el Hostelcur Gijón. Y es que en 2016, con 18 añitos, y ya en 2017, el año que se le premia, nuestra deportista lenense puede presumir de ser nada más y nada menos que bicampeona del mundo de hockey sobre patines. Esta es nuestra bicampeona, ella es Marta González Piquero. Increíble también proyección todavía, recibe el premio Llenizos 2017 de Deporte Marta González Piquero. Entrega el premio la propia alcaldesa del Ayuntamiento de Lena, Gemma Álvarez Delgado.
entregado, y es que antes de llegar al final de la gala vamos a poder disfrutar de una actuación musical. En este caso la van a protagonizar los Llenizos del Área de Mocedad de 2016, Carla Álvarez y Pablo Rodríguez. Y hay que también agradecer todo el trabajo que se está haciendo detrás con la grabación de esta gala, que la hace Juanfran, otro de los Llenizos, en este caso de la cosecha de 2015. Y es que tanto el pasado como el presente y el futuro de este concejo tienen mucho que decir todavía. Les dejo con la actuación musical. The whispers in the morning after love's sleeping time, after running like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body. It seems it moved me. Never wonder where I am, 'cause I'm your always, and by your side, 'cause I'm your light hand. I'm the human man.
momentos de verdadero arte. Y ahora, y antes de acabar, hemos ido subiendo uno a uno, ahora vamos a hacer esa gran foto de familia de los Llonizos 2017, así que subimos por las escaleras y nos ponemos en el escenario para inmortalizar ese momento en el que todos los premiados van a aparecer juntos. Y ahora sí, los concejales y la alcaldesa para acompañar a los premiados en la